Tal como somos, con Carmen Pérez. Tal como somos, con Carmen Pérez. Porque nadie es perfecto. Hola a todos, ¿qué tal? Espero y deseo que estén muy bien. Y escuchamos el fragmento de la película American Psycho, una película del año 2000 dirigida por Mary Harron. ¿Por qué hemos elegido esta película? Porque vamos a tener un episodio especial donde vamos a tratar un tema que ha dado mucho de sí, que seguramente seguiremos escuchando hablar de él este verano. Se Muy trata buenas noches y bienvenidos asesinato de nuevo cometido a un en capítulo de este Tailandia, canal presuntamente YouTube, por el hijo del que como ya actor sabéis, cuando Rodolfo tiene su Sancho. edición Para hablar de los este tema domingos, contamos se titula Domingo en Criminal Tal como y somos normalmente con el pues tratamos criminólogo algún caso que sea cuenta con especialmente su canal de interesante, YouTube, alguna personalidad Félix criminal que sea Ríos. especialmente Y dicho llamativa, esto, etcétera. solo me Bueno, queda daros la decir bienvenida a todos, que como siempre comenzamos. hago, a todos nuestros incondicionales, a las moderadoras del canal que ya están. Se los estarán por comentaba, ahí, tenemos un Estérica programa Flota. hoy especial, Nuevamente veo que para ello están. contamos Bueno, con el veo criminólogo y a muchos de divulgador de ciencia nuestros seguidores forense a incondicionales, través de ya hay su canal 40 personas YouTube conectadas y en de redes directo. sociales, Félix Ríos. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Disidente José, muy buenas, encantado de estar aquí con todos está tus seguidores. Sergio, está Elisa, Igualmente, gracias por estar, porque ya en su fin, momento estuve en tu canal, pero, pues ahora tocaba tenerte Gaspacha, por por aquí, en Tal como supuesto. Bueno, somos. veo que estáis Y todos, te digo, Antonio todo un placer Terrones, y está encima con Lorena, un caso que ha dado mucho que hablar este Inma, verano. vale, estupendo. Pues sí, la verdad, Bueno, el contento caso de de que estéis Daniel todos Sancho aquí. yo creo que Ya ha sabéis que la semana servido pasada fue un para poco que las televisiones menos durante este cargada, agosto, digamos, de pues normalmente suelen contenido, tener unas programaciones porque bastante soporíferas, sabéis que la gente no bueno, suele tuve seguirlas, un viaje de una pues semana por les ha cuestiones inyectado básicamente de alguna laborales. manera un poco de interés y Sabéis que actualidad, estuve ¿no? en un homenaje Evidentemente, pues a ha los salvado, entre desaparecidos comillas, el que hecho de organizaba la que asociación pues, UCAS Arrate, ¿vale? Es esas que es un caso productoras, que lo esas une radios, Coincidí allí con todo, Manu está Jiménez, sacado de con una algunos amigos película, más. porque claro, realmente, entonces ha bueno, Y la venido, verdad a que nivel fue mediático ha una venido muy experiencia bien, muy te interesante quiero de la decir, que Carmen, me ¿sabes? gustaría hablaros más Que adelante. por eso, no porque el caso es importante, pero De tampoco hecho, es tan creo que durante esta importante semana como, seguramente haré o no tiene algunos tanta stories de trascendencia Instagram o como algún la que se le TikTok ha dado, ¿no? hablando Se le ha de dado no, porque sobre básicamente todo ha coincidido por porque el esta asunto época en el y programa de por Iker Jiménez la tampoco me dio trascendencia del tiempo personaje, ¿no? de comentarlo claro, es todo. una Estaba persona, mirando bueno, porque de hecho no muy conocida, su tengo unas padre notas que sí, lleva el programa pero que a aquí, raíz del incidente, bueno, un incidente y sobre cómo que a mí mejorar me un llama poco mucho la todo lo que es la atención, cuestión de los seguramente a los oyentes desaparecidos en también, ¿no? España, Porque ¿vale? desde Entonces me el gustaría principio dedicar ya un pues se programa a daba hablar que de este estaba todo tema, aparte cerrado, de otro, ya él se otro declaró tipo de culpable, contenidos que pero tendréis bueno, para que los disponibles oyentes en que me otras extraña redes mucho sociales. que no conozcan el ¿Qué más caso, comentaros? Pues ¿qué podemos básicamente decir eso. o qué A 2 datos semanas ya de generales iniciar el podemos proyecto de Criminología en comentar Movimiento, ya sobre estuve este por caso Madrid en el que la se moto menciona a en Daniel la que voy Sánchez, que a como todos iniciar toda saben, la aventura. ahora Bueno, es prácticamente hijo está casi del todo actor listo, así Rodolfo que Santos. os informaré de la fecha exacta, Bueno, pero una posiblemente síntesis muy breve. sea Daniel el Sancho, al que día, vamos no a mucha ver, gente posiblemente conocía empiece antes el día de este crimen, 17, si no me falla la hijo de memoria. actor, Para el nieto día de 17 actor, yo creo que ya creo que estaré todos ya recordaremos a Curro en la Jiménez, península y empezaremos esa semana a emitir los programas bueno, pues especiales este que señor serán que se solo de ese supone que es ciclo de chef, Criminología en Movimiento. Os se comentaré si hay desplaza a alguna Tailandia, variación en la programación parece habitual ser que de este canal y con del canal motivo de de las Twitch, fiestas de la luna para un poco no o algunas sobrecargar fiestas de verano que se tampoco hacen el allí en tema de una las isla redes concreta sociales. de Bueno, me Tailandia dejo de tanta y, historia y tanto rollo bueno, por y os razones presento que a la todavía invitada no de se hoy. han Sabéis que vamos terminado a de tener con definir o nosotros que yo a creo que no una están buena todavía muy amiga de este claras. canal, Carmen Acaba con la Pérez. Ya sabéis vida que fue de la que Edwin presentó Arrieta, que es un las cirujano jornadas plástico que hicimos, las colombiano, primeras bastante mayor que jornadas él, de Crónica Negra y de con el que al Tenerife. parecer pues mantenía algún Ayer tipo de subí a mi relación, ¿no? canal Que luego, si YouTube quieres, el vídeo entraremos de la en hipotetizar conferencia que me tocó qué dar a tipo de mí. relación Manu tenían, si es tiene que la subido en su tenían y canal cómo también, pudo haber por cierto, influido eso en el aprovecho crimen, para que es comentaros a lo que a nosotros nos la interesa. conferencia que dio El él caso, sobre para hablar todo, de la pues personalidad de se Ricard en el caso descubre Alcácer. cuando pues la policía Y bueno, en estos días tailandesa seguiremos encuentra subiendo algunas de las otras restos conferencias que fueron todas, del la verdad, que muy cadáver de interesantes y Edwin, creo que os van que a había gustar sido mucho. desmembrado. Bueno, pues ahí fue donde tuvimos la prueba de fuego, bueno, cuando la prueba de fuego consiguen hablar de conocer a con Carmen Daniel, y yo la comprometí que había para puesto que justo en ese viniera a este momento o en canal y esos nos días, explicara un caso, había ¿no? Luego puesto ella una os lo denuncia por la contará, desaparición pero de su también amigo, pues parece ser que rápidamente la tiene un policía podcast muy consigue interesante que os en un recomiendo, tiempo récord ¿vale? Que se que llama confiese que Tal como efectivamente somos. lo Os había pongo matado ya
y que había link pues, en el desmembrado chat. su cuerpo y lo había A ver. repartido por diferentes lugares de la isla donde ¿De se acuerdo? encuentra. Os lo volveré a poner después. A partir de ahí, Pero os bueno, aconsejo a que os partir paséis por de ahí ahí, porque como tiene ya sabéis, ha temas surgido bastante muchísimas interesantes. polémicas Y porque bueno, la gente ha ha sido un intentado poco ahondar comprometerla, en porque a ella el tema el de por la qué, imagen el visual no le cómo gusta tanto, le gusta más el y mundo quiénes son los de, personajes en sí, porque del yo audio, creo que nadie digamos, y por conocía eso quién la era encontraréis Edwin con mucha más Arrieta antes de facilidad esto y pocos conocían quién era Bueno, Miguel Sancho antes buenas de este noches y crimen. bienvenidas, Carmen. Y a partir de ahí, Buenas pues noches, ya Félix. se ha puesto en Gracias marcha por la pues todo lo que ha sido pues, presentación. Es un lo que es placer la estar por aquí. farándula, Como entre bien comillas, dice, mediática, para mí es que yo algo creo que se ha nuevo, no estoy alejado mucho, Carmen, acostumbrada. de Para lo mí me que siento es más la esencia del cómoda crimen en sí, porque como tú en has la dicho, radio, ¿no? O Daniel en el ha podcast. Pero confesado bueno, y que ha no podía explicado qué es lo faltar. que hizo y Y cómo lo más hizo. con O un sea que caso tan realmente interesante como a el nivel que jurídico el tenemos hoy. caso no tiene demasiado Vamos a hablar de la recorrido. chica del O sea, el Vaticano. recorrido Yo no he mediático se querido lo han dado sumergirme en profundizar sobre el tema. pues la Sé que en su prensa momento me de comentaste que creo diferentes que hay algún países, sobre documental todo en la española, Netflix, en fin, creo en que hay relación a bastante blanquear un poco, creo material yo, por el ahí, crimen ¿no? de por qué se comete, cómo se Afortunadamente hay comete, todavía Claro, lo bastante que material. Sigue te saliendo critica mucho información. Félix en este Bueno, caso aprovecho es también saludo a como todos ese los blanqueo de telespectadores, la ¿no? Hasta los que me imagen, decían ¿no? oyentes, Esa pero bueno. claro. polémica Vamos a darnos un alrededor follow. del caso Negreiro, Y a ver según qué las pasa, ¿no? Como tanto se comentábamos. supone, ¿no? Que salga Que todo Vichy bien. se queda culpable, Dar a conocer este caso, pero quizás que es como eso, ¿no? decía, Como que afortunadamente en sigue torno a siendo este persona, a este protagonista todavía a personaje, día de ¿no? hoy. A este Se suele decir mediático, que no hay que se ha olvidar, ¿no? intentado, Hay que pues bueno, recordar para que casos como buscar este no cómo pasen disculpar, ¿no? Su acción desapercibidos y y hay una también familia detrás que lo todavía delicado busca de a dónde se una encuentra en hermana Tailandia, ¿no? y Porque una allí hija. el sistema de Claro. justicia es muy Hablamos de diferente al Manuela nuestro. Orlandi. Claro, mira, ha Eso te iba a habido, decir, y de hecho en el Manuela último año ha Orlandi, más habido dos conocida crímenes como más la cometidos por chica españoles en del Vaticano. Tailandia. Bueno, lo Y yo primero, creo que, antes de que nos hables del tema, a mí me vamos, gusta como siempre mucha gente preguntarle habrá al visto el invitado primer titular por qué y no se volvió a saber concretamente nada más de escogiste esos este casos. tema. ¿Cuál es la diferencia? Porque en Mira, este caso casualmente estamos hablando estuve del nieto mirando, e ya lo hijo sabes, ¿no? de un Casos de actor y que además es un asesinatos así tío con bien lo parecido, paranormal. entre comillas, Y fue donde comentarme el además caso y como se que muestran se unas iluminó una cosas, bombilla y parece se mezclan unas cosas componentes en este crimen que son no muy sé, del atractivas a destino, nivel no me gusta mediático. decirlo porque Yo siempre quizás digo que en muchas suena un ocasiones lo que poco más marca el que un caso tenga o no exagerado, tenga repercusión pero o no sí que ya había es el perfil tratado de los este protagonistas. tema O o sea, cuando quise tratar este los tema en protagonistas son enero. jóvenes, son Incluso guapos o intenté son ponerme en ricos, contacto normalmente con su eso da hermano, mucha con chicha a Pietro nivel de la Orlandi, no prensa. tuve Y en este respuesta, caso, pues, como bien me hablamos de aconsejaste quizás componentes mejor escribir en para la italiano. noticia como la posible Y fue relación de carácter comentármelo y decir, oye, pues homosexual que a lo pudieran mejor debería tener tratar este Edwin tema porque si y tanto Daniel, insiste, el ¿no? hecho de O que el como que crimen me ha lleva a sido tratarlo bastante macabro, será. Y empecé a que investigar, Daniel pues es un tío bien miré el parecido, que documental que se en estrenó cierta el año manera pasado intentaba ser un y poco me un influencer en el pareció mundo de la un gastronomía. tema que ya Tenemos un verán cirujano que es plástico. bastante Entonces son los componentes que hacen que yo creo que denso, la ¿no? noticia Hay un tenga montón de mucho interés. Pero como ya ramificaciones, digo, desde el un punto de vista montón de forense, y ahora teorías si quieres comentaremos y algunos que seguro detalles, que después de el mostrarlas asunto o estaba comentarlas, bastante pues todos masticado, ¿no? Como tú sacarán has sus propias comentado. conclusiones. No, Lo que sí que gracias. está A mí claro es quizás, que Félix, lo que me este caso sorprende en en todo sí este caso, siempre seguro que a los lleva oyentes al les pasará Vaticano, lo ¿no? mismo, Vamos a llamarlo cómo el se pequeño llega a eso, alcázar ¿no? del Como Vaticano, dices tú, son porque parece personas que es uno de que lo esos casos, tienen como todo, tú dices, entre destinado comillas, a que ¿no? siempre haya mil teorías Y con cómo llega respecto a una saber qué persona fue lo que ocurrió, a qué fue lo que le pasó a esta presuntamente, joven. bueno, que haya Esta confesado, joven que, bueno, que ya hacer son un acto muchísimos como de años, estas pero gracias características, ¿no? a Ese que su hermano perfil. Mira, no niega, sigue el todavía crimen tratándose, es se innato siguen e con las intrínseco al ser humano. investigaciones y bueno, y Desde también creo Rómulo y que Remo, ha sido muy importante ese no sé, documental, que seguramente hay Caín y personas Abel, que de esos años se lo que acordarán del queramos, caso, ¿no? No podemos, pero personas como no en mi podemos caso, ¿no? Que retrotraer a hasta la que historia o la no metodología mencionaron todo lo que nos guste. La el gente ha documental que matado se y iba a ha seguido estrenar, matando por pues cuestiones de desconocía carácter lo de la personal, chica del Vaticano. independientemente No sabía, no había del escuchado trasfondo hablar económico de que Manuel puedan Orlandi. tener. Es que parece que si Venga, los pues ricos vamos matan, allá es con una estas cosa diapositivas que nos ha... Y mira, realmente aquí has dado en el clavo. Empezamos. Mira, hasta yo mismo Bueno, he pues caído aquí en eso, vemos ¿no? a El Emanuel hecho del Orlandi. por qué. claro, pero Decir que o ella, sea, quiero pues, decir, me encanta, por bueno, era una motivos chica personales ha matado a con todo el muchas mundo toda la vida. inquietudes, O sobre sea, todo relacionado con el tengas tema de la dinero o no música. tengas No era dinero, tú una chica puedes matar por normal, celos, porque puedes vivía matar por en la poder, ciudad por del rabia, por Vaticano. despecho, Es decir, por amor, todos por lo conocemos que que, sea, bueno, ¿no? que Y tiene su este propia no es más que un policía, crimen su de ese padre estilo. trabajaba en el Lo que pasa es que Vaticano parece que la gente cree y que el
que la gente que es millonaria no necesita matar a nadie, y no es así, porque tú puedes tener dinero, pero hay una parte emocional de tu vida que no la compra el dinero, y donde se pueden entremezclar cuestiones como la decepción, la rabia, la manipulación, la emoción, el amor, todo eso. Entonces realmente es un crimen de lo más normal. Lo único excepcional, o no me atrevería a decir excepcional, sino lo llamativo es, bueno, son dos personas varones y que tienen, entre comillas, un estatus socioeconómico pues por encima de lo que normalmente esperaríamos, ¿no? En un caso criminal. Pero no hay más que eso, o sea, realmente, y lo de que se pueda llegar a desmembrar a una persona, o sea, ha habido muchos casos
y todos los años y ocurren él no casos la en España acompaña donde cuando y es como el que le asesino queda esa mata a la pena víctima, siempre, ¿no? Que pues quizás tiene que a lo mejor deshacerse si del lo hubiera cuerpo. acompañado Y si tú ya has traspasado la no línea hubiera sido, de acabar no con la hubiera vida de sido una persona, Era un día normal realmente entre desmembrarlo es semana. secundario. O sea, a nosotros nos era puede un parecer día una cosa normal, es macabra, verdad que pero ese después día de que acabas con la coincidía vida de con una persona, ya que más da. con algo que Ya que tenía más que da ver con el todo lo demás. Vaticano, ¿no? Porque ahí lo que Una empieza es una visita que carrera hacía Juan Pablo vertiginosa II a para que no te Polonia y pillen. demás. Y Era para un día que no muy te pillen caluroso, tienes que lo recuerdan como un día muy caluroso, trocear un cuerpo y meterlo en junio, maletas con mucha y tirarlo humedad, donde sea. y él No sé, quizás pues, pues lo que haces, por ¿no? ese Lo haces. motivo Y ha pues, habido decidió quedarse muchos en casos casa. a lo largo Ella se de dirigía los últimos años donde a eso su ha clase, ocurrido, ¿no? sé Sin que ir más tenía lejos, que tú ensayar porque como tenía un cinerfeña evento que eres como yo, importante, recordarás un chaval que en un y así último fue. momento, de origen Así fue. brasileño, había Fue a su matado a su clase, padre, lo había desmembrado, y que además después había que ido a la pasaron las ferretería horas, esa misma tarde a recibieron una llamada en comprar casa. herramientas para Que ahí hacerlo, lo había empieza metido ya la dentro de una cosa un maleta y lo poco había rara, tirado al ¿no? muelle de Santa Suena Cruz, el teléfono por y lo ejemplo. coge una de sus hermanas. ¿Vale? O sea, ¿qué quiero decir? Eran 4 ¿Por qué en hermanas, ese momento 3 no se le dio hermanas y el tanto bombo hermano y Pietro, platillo? Bueno, y lo coge una de las volvemos a lo de hermanas, se siempre. Aquí llama estamos hablando José. Es un poco raro de porque personajes, ¿no? cuando ella lo que coge lo tienen ve un como normal, pero trasfondo después claro, ahí social empezaron como las dentro del sospechas mundo, de la llamada, en la televisivo, llamada de cinematográfico, Manuela si lo lo que decimos así. dice No, claro, y es después está la que se le familia dirigió un del hombre que le asesinado, ¿no? Que le también había está, ofrecido pues trabajar en como es Avon, normal, buscando que justicia le y iba a bueno, pagar ¿Trabajar en dónde? pues en Avon, en la de los Pero mira, cosméticos. es curioso, Ah, vale. Carmen, ya que tocas Y que ese le iba a tema, pagar mucho dinero sí, simplemente pues por por ejemplo, vender productos si la de belleza. gente Entonces tiene la hermana, ocasión, pues les bueno, no lo vio recomiendo que como miren nada raro. De el hecho, habían canal de YouTube quedado con la de hermana conocido pequeña nuestro que es en las Trium, puertas ¿vale? del El canal se llama Vaticano Trium sobre Art. las 7:30 Él tiene contacto directo, aproximadamente. por ejemplo, con la Vale, pero la familia que llama es de Manuela. O Edwin sea, Arrieta. Manuela. Llaman Y a Manuel pesar de lo que y se ha le intentado cuenta vender y lo a que una se de ha sus querido hermanas comentar, la familia que de la víctima en este se caso le es dirige una un familia hombre bastante y le normal. O sea, quiero dice decir, no son que si le millonarios. le Ni gustaría Edwin o era que un o quiere cirujano vender plástico productos de Avon, millonario y ni nada por el llama estilo. para Hay que decir tener eso, en para cuenta, comunicar eso. Un yo creo poco extraño, ¿no? que, bueno, en general, pues las Vale, mujeres y la que tienen llamada se interés en sabe el desde mundo de la dónde la belleza y la hace, estética lo Manuela. saben. Por ejemplo, No, operarte no, de no se sabe una, dónde no sé, mediante una dónde cirugía la estética en Vagina, si España, esta pues era desde la te cuesta un academia. riñón, No, vamos a decirlo así, y sin fuera embargo, si vas a Colombia, de la academia. parece que es una cosa de Vale. fin de semana, ¿no? Que es Academia. mucho más Llama, le económico, dice que mucho hay un más tío que le ha barato, ofrecido eso y y en la este cosa caso queda Edwin ahí no era un tal Y tipo cual. queda rico, ahí, ya está. era un Entonces tipo ella pues más o nada, menos coge el bien teléfono porque posicionado, estaba teniendo en estudiando cuenta y sigue el estudiando. nivel socioeconómico Aparte medio que de habían Colombia, quedado con su pero no era un hermana a tío las 7:30. millonario, ni era un tío que tuviera un montón de Entonces, pues dinero, nada, ¿qué vivía en un piso de pasa? Que llegan a las alquiler, 7:30 en fin, mantenía a su y familia, que era Manuela bastante humilde, no entre aparece. comillas, Ajá. eran mayores, Están bastante religiosos, por esperándola cierto, y al final lo que hace y la hermana tampoco dice, bueno, no era un pequeña, perfil de dice, bueno, lo que telenovela, hacemos como es yo creo que en entonces, algunos programas se ha pues me voy para dibujado, casa, ¿no? que a lo mejor claro, es es que que Entonces, eso que Manuela tú regresó a comentas, casa. que Cuando la imagen que están proyectando llega, de Edwin pregunta a sus es padres, mira, eso, ya ¿no? De llegó una persona con Manuela, y los dinero padres lo que que le incluso dicen supuestamente que Manuela le hacía favores no ha nada, llegado. nada, el nada. Que va, Entonces que va, que va. O parece sea, ya te extraño, pero digo bueno, digo, a lo mejor es que se entretuvo que eso además, y ya llegará. ¿Qué vamos, pasa? ya ha Que quedado claro sigue en pasando algunos el programas tiempo que tienen contacto y que directo con los Manuela familiares de no Edwin. llega. Entonces ya empiezan Ya las te digo yo que no es preocupaciones porque así. O todos sea, Edwin sabemos tenía una que en el clínica en Vaticano en un Chile, momento estaba dado valorando la se posibilidad de cierra la montar otra en puerta. otro sitio, Claro, y se vuelve, le que iba son más las o menos bien en 9:30 esa y clínica, que pero ni estaba Manuela forrado, ni no tenía un llega. montón de Entonces dinero, ni tenía capacidad para mantener a nadie. el Yo padre no sé lo que pasaría después entre ellos, con su entre él y hijo Daniel, ir a en buscarla, el llaman sentido incluso a de un que tío y pues vete tú a demás, y saber van qué es lo que por la Daniel zona percibía o qué es lo que Edwin le había por el contado. Vaticano, Pero por fin yo, de semana, buscando a sinceramente, a Manuela, fecha llevan de una hoy, foto y van si me preguntando parara a por ella. pensar, Vale, yo creo que a nivel de bueno, posibilidad varias de tener preguntas. recursos Te hago varios económicos, incisos. seguramente Primero, Daniel mencionarte tenía que más, cuando quieras ¿no? que Aunque cambie la solo sea diapositiva, por tú me su avisas y yo la familia, ¿no? cambio, ¿vale? Mientras Vale. que Edwin era un tío que Segundo, tiraba del carro, o digamos, en sea, su las familia, clases ella las recibió Daniel también en el propio era un Vaticano. O tío sea, que en ningún supongo Las yo momento. que, clases bueno, eran con los fuera del negocios no Vaticano. le iba mal, Eran pero bueno, en lo que es la siempre propia Roma. siento yo Vale. que habrá Y tenido un efectivamente respaldo eran fuera del Vaticano, que entonces muchos de ya, bueno, nosotros no normal, podemos que iba tener, a ¿no? Porque sospechar. tener un padre Era actor, porque una algo madre habitual en famosa, ella, por le ser nieto encantaba de y otro tocar la actor, flauta, tocar el etcétera. O sea, yo creo piano, que le no quiero encantaba
decir que la vida la tuviera resuelta, porque nadie tenemos la vida resuelta, pero seguramente no tenían las preocupaciones ni el nivel de vida que tenemos tú y yo. Claro, no, y seguramente iba a ellos trabajar se conocieron para por una Instagram, persona que le se había supone, ¿no? ofrecido En esa- trabajar con él para No vos. está muy claro, no está muy claro, pero bueno, lo cierto es que en cuanto a la relación de ambos, porque pues, como se comenta el hermano, conocían, era raro que tenían a una esa hora ya no relación, estuvieran yo creo todos que juntos. aunque Ya. pues, se han Deciden intentado buscarla especular y sobre el cuando tema, ven que por lo menos tenían una que relación no muy aparece, personal, pues ya entonces está empieza la claro, preocupación y van preguntando y a partir de por ahí, el pues, Vaticano ya lo que y haya ya habido entonces o lo el que seguía no haya y habido nada, es una no cuestión que queda en la aparecía, pues intimidad ya de ellos. directamente fueron a la Pero está claro que comisaría.
Vale, Era un esta es la fotografía que programación utilizó la que familia, Edwin ¿no? Durante el en inicio algún de la momento película. incluso llegó a comentar a Efectivamente, esa es algún la sector que legal, amigo de muestran él, a la la policía posibilidad de poder y irse a la vivir policía a lo que nos dice, Barcelona claro, e que es incluso demasiado hacerse pareja pronto, de hecho que allí de suele alguien. pasar, que ella Él tiene hablaba de un 15 chico años español. y que era frecuente que En fin, muchas adolescentes Ujú. desaparecían y el Sí, día aquí había siguiente como había una que relación personal aparecían. entre ellos, Hablando de los ¿vale? años, Aquí Ya, estamos hablando de los años seguramente, 80 eso lo pasa en estos Sí, países, sí, se sí. fue claro, de las donde manos, las ¿no? cosas en Porque teoría hablas a lo mejor de no eran tantas tan cosas, como si tú, complicadas. una Claro, lo relación que que pasa es que tenían, fíjate porque tú, bueno, a mí me van quedaban apareciendo y los demás, dudas, evidentes. que yo sé pero que a lo mejor son dudas claro, un el hecho es, poco vale, sí complicadas tenían de la relación, resolver, ¿no? pero Pero, ¿qué claro, se ¿dónde se baraja? pondría la denuncia? ¿Qué es lo que se Porque dice? si El la por chica qué pertenecía o vivía al Vaticano, Daniel Sancho supongo que hay que decidió, ponerla ¿no? Bueno, en sé el que hubo propio un organismo policial del enfrentamiento, se Vaticano, comenta que hubo una que discusión entre creo ellos dos y bueno, que es aparte, porque es la que Guardia pudo haber Suiza sido la que algo hace de ese mala tipo de suerte, pero cosas. bueno, Pero que al claro, final también se ha si dicho de que no, sospechaban que era había directamente desaparecido como que había fuera, serían demostrado, los bueno, carabineri más o menos qué nos o en la puedes decir, policía Félix, porque yo no quiero No, meter a la ver, pata, como, tú sí, déjame no, que tranquila, a ver, como, Fíjate qué curioso, como parece una decía Jack el tontería. Destripador, No, Pero no, vayamos por partes. el tema de la Vamos a ver. jurisdicción sería En importante, primer claro. lugar, es una muy está buena claro que había una apreciación, relación entre ¿no? víctima y agresora, Efectivamente, ¿dónde Gracias. pondrá ¿vale? El esa grado de denuncia? intimidad o el Pues grado de al complicidad final la o denuncia el no grado llegó esa incluso noche, de ¿no? Llegó dependencia que al día pudiera tener Sí, esa siguiente. no se relación la recogieron. no lo Bueno, espera conocemos porque mañana a ver qué es lo que seguramente pasa. Claro, Bueno, ellos lo llevaban en incluso que se secreto, hacía en esa ¿vale? época. una Porque anécdota creo que que cuenta ni la tanto hermana en el es que cuando ambiente los de policías dicen que Daniel quizás lo ni hizo por para supuesto quitarle hierro al en asunto el o, país o que no se de preocupara, Edwin, cuando vieron la foto de su donde hermana, dice, socialmente el tema bueno, de la no, homosexualidad no se no preocupen que está tampoco tan es muy normalizado guapa, como en no todo lo que España, nadie se la haya pues eso llevado. se llevaría con una Eso es lo que le comenta. máxima La verdad que tranquilidad. Comentario poco muy afortunado del todo. desafortunado, Pero lo pero que es lo que también le sabemos que está comentaron. claro es Y que nada, no puede ser fruto imagínate el de una panorama. ofuscación del momento, Están, ni de una ¿sabes? pelea Porque o de una ya más amenaza o menos sabes inminente cómo es tu en hermana y que acabes con la vida de una persona ellos están cuando el día preocupados porque no anterior es una o esa forma mañana habitual has de ido a la proceder de ferretería y te has Manuela. dedicado a A comprar pesar de todo, es una pues persona cuchillos, sierras, que sabe bolsas, que siempre está etcétera. en O sea, casa, significa que ¿no? tú Y ya tienes idea de cualquier acabar con la vida de esa ausencia, persona. pues Entonces, lo va a en comunicar. ese De hecho, sentido, bueno, yo el creo que no hay oficial del discusión trabajo la posible. llamó Y no es que no haya discusión posible, sino que es inmediatamente que para Daniel mismo, comentarlo, que yo entre creo que también comillas, es una de las claves, ¿no? ha dado Para datos mostrar un suficientes poquito en el ese sentido. carácter de ella, que cualquier movimiento, pues siempre Otra lo cosa es comunicaba en casa. la gran pregunta Al que día realmente se siguiente, hace pues todo el nada, mundo, aunque ponen la denuncia hipotetizan, y es el y por qué. empiezan ellos O también sea, ¿por por qué su cuenta a Daniel buscar a decide Emanuela. matar a Publican Edwin? un anuncio ¿Fue fruto de una en el pelea, periódico y de, ponen su número de un teléfono ofuscamiento propio temporal? No. de su Si casa, tú has ¿no? planificado el Y crimen ahí es cuando antes, ya empiezan significa que tú ya sabías las que te lo ibas a distintas quitar de teorías, medio. cuando ponen Entonces, ese eso número de ya teléfono queda y descartado sobre la empiezan marcha, a por mucho que la llamar. gente De quiera hecho, justificar. aparece también Luego la la gente se policía sorprende secreta porque parece ser que en alguna de las para declaraciones, que, y les las aconseja dos que que grabaran dio en su todas momento las Daniel, llamadas que le dijo a la recibían. policía como que él vivía en una Pues jaula bueno, de yo si quieres cristal, que esto, podemos que lo seguir otro, que pasando a lo demás. mejor alguna de las Bueno, imágenes. pero es Es que el eso es hermano, ¿no? absolutamente normal. A Mira, cuando la Pietro Orlandi, policía que investiga un es caso criminal, incluso aquí el en que no España, se rinde, el que y sigue consigue una buscando confesión, a la su vía de, hermana, a día de de conseguir la hoy confesión pues en muchas no cesa ocasiones su es búsqueda, ¿no? darle Y él un todavía puente tiene la de plata esperanza, a la ¿no? persona que estás interrogando. De que Entonces está tú viva, entras o por lo diciéndole, menos mira, lo que igual tú no busca, tuviste como la dice él, culpa, fue fruto de una el de poder discusión, él te descansar, tenía ¿no? De conseguir amenazado, esa no lo paz sé, para pero él y bueno, para pero su cuéntame, tú qué familia. hiciste. Toda la Imagínense gente tantos normalmente años, entra ¿no? por Yo el creo que aro Manuela, y empieza sin a estar brutos, confesar lo aunque que hizo, fallen, tendría como unos aunque luego lo 55 años. justifica pues con determinados tipos de argumentos Así que, como bueno, los tú que ha que estás acostumbrado, comentado Félix, a Daniel en tratar este temas caso. de personas ¿Vale? Pero lo desaparecidas, que está imagina el claro es tormento de que esta familia, ¿no? Claro, es una página no se va a poder que no demostrar puedes ningún pasar. tipo Fíjate de que hago un pequeño inciso. posibilidad de El defensa, de sábado pasado, cuando estuvimos en el discusión, homenaje a de los desaparecidos, estuve forcejeo. hablando Aquí con lo que la sabemos es que hay hermana una de persona, un una chico que está víctima, desaparecido en la zona de La Rioja, la cual pues pero bueno, tiene que había heridas evidencias de importantes, que tiene la muerte, o sea, la puñaladas en el desaparición era pecho, producto de un eso se vio asesinato. en De el tema hecho, de esa la semana camiseta. estaba Y deliberando el además, cuando jurado fue desmembrado, con lamentablemente, y respecto a esto es la un tema persona macabro de hablar, que estaba todavía tenían investigada e signos de imputada, ¿no? vitalidad Porque esas parece ser que heridas, se es decir, encontraron que a lo vestigos mejor ni genéticos, siquiera había muerto hubo del un todo, testigo que o había sido muy afirmó que el perimorta en tipo el se llevó el fallecimiento
cadáver y tal, ¿no? Y todo eso, y evidentemente, ella, no tiene pinta fíjate tú, o sea, de ella, que tenga que ver con hasta una cierto discusión punto, momentánea. el tema del juicio al tipo no era su principal preocupación. Ella lo que me decía, no, si a mí lo que me preocupa es que yo sigo sin saber dónde Ahora, está el cuerpo la de gran mi pregunta, esposa, Carmen, o sea, la gran quiero decir pregunta, que aun Carmen, teniendo la es, certeza ¿por qué? de que habían cogido O el sea, ¿por qué en culpable el sentido y de que de... había fallecido A ver, su podemos hermano, entender que a ella nivel aún así criminológico, ¿no? Y tenía así y tiene lo solemos esa mencionar en espina perfilación clavada criminal, de yo hablamos necesito encontrar el cuerpo de mi hermano y de que hay necesito una despedirme de motivación él personal para cometer el crimen, y porque cuando no es enterrarlo, ¿sabes? personal, Y ya sino que es está. un tema de dinero Y, económico, o sea, que fijaos que normalmente, a lo mejor, si en más en este esos caso países que le os acabo pagas a de un explicar ocurre, filipino pues imagínate en y el este caso, filipino ¿no? llega a Que Tailandia, mata a alguien que ni Edwin y siquiera se se va sabe sin que nadie dónde No, está no, el y tipo, qué fue lo que le entonces, pasó, ni nada. hay un motivo que ellos, personal por yo el me que Daniel imagino entiende que todo que lo que él vino debe ser después el no se lo esperaba, brazo es que es ejecutor, de novela. que debe de Es un satisfacerse caso emocionalmente que por es algo que en lo Estoy que yo está digo, ligadísimo, a ver. profundamente Ahora cuando se empieza a dolido, explicar la historia. decepcionado
o enrabietado, digamos, con respecto a Edwin. Ahora bien, ese es el contexto, pero la razón específica, dinero, decepción, temas de pareja, de cuernos, de infidelidad, de falsas promesas, eso ya... Vamos allá. Pero no son demostrados, no son demostrados y además en principio, en mayo pasado, por ejemplo, Edwin estuvo en una comida en la que estaba Daniel y otras 2 personas más, hizo una videollamada a una compañera suya, por ejemplo, y lo que la comentábamos, dinámica que había en esa escena era de total normalidad. Las imágenes que se ven de Edwin y Daniel llegando a el apartamento, donde ocurren los hechos, al complejo de apartamentos estos, no la habían visto, pero bueno, Daniel personas que le encanta el trajo a Edwin, o sea, pero había una para nada da la impresión de que se trate de una relación en la que Daniel estuviera subyugado ni nada por el estilo. Ya os lo digo yo. Eran que liberaran a Ali allá. ¿Y quién es Ali allá? Pues fue la persona que intentó asesinar 2 años antes psicológico, ¿no? Del perfil de este tipo de personas. El famoso intento de asesinato, ¿no? Que le pegaron un tiro, fue o algo así, al papamóvil. Efectivamente, pues este hombre que incluso había sido perdonado. Pues Carmen, como ya digo, los impulsos son de los más normales y mundanos. Normalmente son cuestiones de carácter que no tenía nada que ver con el secuestro de Manuel Orlandi. Mira, yo creo que había una cuestión personal e íntima entre ellos, y esa cuestión personal e íntima desembocó en una tremenda decepción por parte de Daniel, que es el que, de hecho, estaba el tema de el americano, ofendido por eso, sea lo que sea, decide acabar con la vida de Edwin. Ahora, ¿qué puede ser específicamente? Yo voy a lanzar varias opciones, no estoy diciendo que sea una de ellas. Lo había dicho, lo había comunicado. El gato quiere entrar, Carmen, sí. Terceras personas, que realmente hubiese había una relación de carácter personal entre ellos dos, de carácter amoroso, pseudoamoroso, y, por ejemplo, que Daniel se enterara de que Edwin pues tenía deseos por ahí con alguna otra diciendo, yo sé dónde está. Eso es perfectamente viable. O sea, quiero decir, es perfectamente viable porque es el motivo habitual de en muchas ocasiones de crímenes pasionales a lo largo de la historia, independientemente de que sea un hombre y una mujer, 2 hombres o 2 mujeres. ¿Vale? Esa es una opción. Segunda opción, la promesa a lo mejor de algún tipo de negocio donde Edwin podía ayudar a Daniel de alguna manera y que Daniel se enterara de que al final Edwin tampoco tenía tanto dinero. Esa era una de las teorías. Una cuestión de la fecha, de amor, por ejemplo, una tercera opción. El documental lo muestra también. Emocional entre ellos dos, donde a lo mejor Edwin no tenía ganas de tener una relación, por ejemplo, estable con Daniel, o tenía ganas de tenerla, sería la cuarta opción, y Daniel en el fondo le dijera, mire, yo socialmente aquí en España es que no me puedo permitir que la gente esto todo lo que comento tiene que ver, para que vean la tenemos historia, una relación, que tú eres un tío mucho decía más que mayor era, que yo, qué casualidad, que somos gays, el 13 de mayo de 1917, por ejemplo, o sea, es decir, hay un montón de opciones, pero todas, vieron a la de alguna manera, satelitan y en esa profecía decía que tenía que una relación personal, el tema de canonizar a los y esa relación personal pues puede ser una mezcla de sentimientos con temas en este tipo de historias entra en juego ahora como pasa en muchos casos la numerología. Daniel tenía todo el mundo empieza a hacer cábalas y ver yo no sé, tú estarás pendiente, Félix. Se iba a arruinar ni nada. Además, mira, cuando la gente decía, no, es que la reconstrucción se le veía frío y comentaba. Yo tengo el temor de que tu gato empiece a arañar la puerta y la eche abajo, ¿sabes? No, yo lo que puedo hacer, lo puedo guardar. Agresores de violencia de género, por ejemplo. A ver, si le abres y entra, ¿qué pasa? ¿Se te sube encima? Bueno, aquí es una locura. Un bretón, gente que realmente se mataba a la otra persona porque decía, mi gata estaba bien educada. Con perdón, por mis cojones que me quito este de en medio o me quito esta de en medio por lo que me han hecho. Eso es una actitud normal en este tipo de casos. Lo que pasa es que nosotros lo intentamos ver excepcional, porque como vemos que es guapo, que el tipo es chef y que es español y hijo y nieto de actores, pues no puede ser. Y es un tío normal. Uno de las teorías. ¿Qué pasa? Que sigue pasando el tiempo y se le ha dado bombo y platillo, pero es
llega la fecha límite y ya los pensar cualquier tipo de situación y nada justifica, ¿no? Su familia pues piensa que su hermana va a aparecer en cualquier momento muerta. No hay por dónde cogerlo, no tiene sentido, ¿no? Pero sí lo tiene Carmen, o sea, y te voy a explicar, bueno, te voy a comentar, vamos a entrar en cuestiones motivacionales humanas, pero tú has dicho que ningún asesinato tiene sentido. Sí, hay una prueba de vida normalmente. Los asesinatos, el ser humano lleva tiene toda la pinta de que eran unos oportunistas que estaban por ahí, algunos radicales en esa época, de la OLP o vete tú a saber. Desde época aprovecharon la coyuntura. ¿Vale? Puede o sea, ser, la gente se lleva matando me faltaba comentar eso de las ¿Y por qué pruebas, se sí matan? recibieron Pues se matan por cinta cuestiones humanas. y demás, de hecho, de lo más normal, ¿por qué? Pues para, porque el asesinato dicen, ¿no? Para que, es una conducta se que una persona elige Emanuela, para resolver un hablaron conflicto. con la televisión y dejaron Y aunque a varias muchos nos pistas parezca, porque creemos que es una cuestión socialmente reprobable, incívica, etcétera, lo cierto es que el ser humano ha seguido matando por cuestiones de carácter personal desde que vivimos juntos. Y es una opción perfectamente viable como cualquier otra. Otra cosa es que nosotros, pues eso, son componentes morales que tú seguramente sientes en este momento, Carmen, te hacen pensar. Lo que pasa es que ya te adelanto que seguramente en esa cinta posiblemente la voz no se escuchará nítida del todo y a lo mejor los familiares dijeron, pues a mí se me parece que puede ser esa, pero claro, imagínate, los años 80 no estaría ningún peritaje de voz ni nada para ver si efectivamente era ella pero bueno, que ahora finalmente, claro, tienes razón porque no se hizo en los años 80, que finalmente nadie mataría a nadie. Claro, entonces llegó a ser en este caso, pues mira, todos cometen errores y demás, lo que pasa es que claro, en este caso a lo que me refiero es que fue premeditado, es decir, sería una cosa que es una circunstancia que te puede pasar con las personas de manera, pues oye, pues bueno, hay personas que tienen que hacer porque de repente han bebido más de la cuenta, han atropellado, oye, pues son incidentes, ¿no? Pero en este caso lo llamativo es todo, ¿sabes? El hecho de que lo han preparado, que después, una vez, como bien dices, incluso no se sabe, a partir de ahora ellos no se han encargado de recibir los datos que comentaste que podían hacer que fuera un abogado, ¿no? ¿sabes? Que llegar a ese extremo, no lo sé. Ellos dicen que no pueden, que sorprende, vaya, para hacerse cargo. Que por eso dicen, no, es que da igual que tenga dinero, da igual que tenga el caso de reciba las llamadas, que sea famoso, pero demás, oye, ha hecho algo que está mal. A mí lo que se encargan de pagar todo, es intentar de hacerse cargo para que la familia por lo menos pero yo no creo que se haya disculpado, yo creo que se haya excusado. Todavía había él ha justificado, él ha dicho, sí, lo maté. Él no ha dicho, me arrepiento de haberlo matado. No lo ha dicho en ningún momento, él lo que ha dicho es, lo he matado porque me sentía una bola de oro, o me iba a hacer chantaje y no quería arreglar a mi padre o a mi familia, pero a mí eso me parecen un poco cosas baratas, con todos mis respetos. O sea, pero eso es excusar, lo que ha hecho ha sido por eso, claro. Aquí el lema de Tal Como Somos es que nadie es perfecto, ¿no? Pero aquí el escuchar, ¿no? Perfecto, es que es una persona que ha cometido un acto terrible y que, bueno, que no se justifica por nada del mundo. A ver, ¿quién me está viendo un poco las ramas, no? Entonces, pasan los años y le dicen que se encargue un abogado de controlar de las llamadas. Aprovecho que te tengo por aquí, que vuelvo a decir sobre de nuevo, él da un discurso, días, que eso me faltó decir, días después. Mira, desde el punto de vista, te voy a dar un par de apuntes que creo que pueden ser interesantes. En primer lugar, hablaban de que por favor liberaran a Emanuela Orlandi, o sea que ellos ya se ha especulado mucho con el tema de un secuestro, algo también del cuerpo y demás, que como ya te comenté al principio, realmente no es algo entre comillas macabro, sino que es algo normal cuando lo que quieres es deshacerte de un cuerpo de la manera que no te quiten de en medio. Evidentemente sí es verdad que hay que tener una cierta sangre fría para poder desarrollar eso. Y yo creo que el comportamiento de Daniel Sancho también, incluso posterior a la detención, se la ha visto bastante. Después no, al padre y a la madre de porque en muchas ocasiones te ve gente que está desesperada, que quiere que le pongan la cara, que no quiere que la prensa los vea, etcétera. Y en este caso yo lo he visto bastante tranquilo. O sea, yo, mi impresión personal es que él se ha quedado a gusto con lo que ha hecho. Lo digo con todos los respetos, se ha quedado a gusto en el sentido de que no le habrá sentado bien. Al fin y al cabo, el Papa es el jefe del Estado del Vaticano. Y el Vaticano tampoco es un Estado con tantos habitantes como para que no se hiciera eco. Ha sido producto de una decisión. Ojalá pudiera darla atrás en el tiempo. Es verdad que desaparecía en esa época. Importante. Y luego creo que hay otro dato. De hecho, es bastante me gustaría mencionar que creo que la gente está pasando por alto. Desapareció también y es que aquí una chica de 15 están dando por hecho años, muchas cosas con respecto a cuál va a ser el devenir procesal del asunto. Es decir, que creo que todo el mundo está dando por hecho
lo que pasa que es que este señor, que lo van a condenar, pero que bueno, que dentro de lo que cabe, era italiana también y desapareció y lo van a llevar tampoco rápido para España, que cuando lo lleven rápido para España, lo que pasa es que, claro, como dices tú, un lugar pequeño, la Ciudad del Vaticano, yo creo que la gente está dando muchas era como cosas un por pueblecito, hechos ¿no? y Como no se dan comentaba, cuenta de que y Tailandia nadie es un país que sospechaba no que iba a funciona pasar como algo. No tuvo la misma repercusión, como pasa en muchos casos. Tailandia es un país donde el rey Pues seguimos toma las hablando decisiones de teorías, que porque cree ya conveniente cambiamos de y le las da igual todo. organizaciones Y terroristas, es un país ¿no? donde Hablamos de que en normalmente se le principio aplica la pena se de muerte a relacionó la con gente sin Ali Ayad. pestañear. Después ya hablamos de Y la no hay ningún mafia problema. italiana. Ahí no hay ningún problema. La mafia Y aquí la italiana, gente ¿por qué? está, entre comillas, flipando un Porque poco, hay un programa como dando lo por hubo hechos aquí cosas en España, que yo quién creo que no sabe están tan dónde, ¿no? O sea, claras. no sé si lo Creo que nos vamos a llevar ese sorpresas en este programa, caso. pues Ten en cuenta que resulta ahora el gobierno años tailandés después, tiene un problema importante, Carmen. ¿Vale? Y el problema se importante ponen es en contacto con una de las ¿qué va a pasar presentadora y vincula con a uno de respecto a los Daniel grandes Sánchez? mafiosos ¿Qué lectura van a de tener la los ciudadanos de época, Tailandia? que se ¿O llama qué Nico lectura o de qué Pérez, imagen le voy una a dar persona yo al con mucho mundo poder de Tailandia? Italia, tenía Yo le voy a algo dar la que imagen ver, al ¿no? mundo de ¿Y que en por qué lo nombro? Tailandia, Hay cuando el una que imagen, asesina creo, donde y aparece... descuartiza Para allá, de a manera ver, premeditada teníamos aquí esta, que es supongo que un sería europeo, el cartel la de ley no va a Twitter, ser igual de con otra contundente. imagen de Manuela Orlandi, Ojo, donde empapelaron porque es un país, toda Roma, o sea, nosotros vivimos toda en la un Ciudad del país, Vaticano. entre Aquí vemos a comillas, Ali Ayad, donde que no la lo justicia es había puesto, independiente, es decir, es donde, la falta de bueno, costumbre, Félix. Claro, el juez en muchas ocasiones o dirá, sea, este mira, es el yo tengo terrorista yo que tengo fue detenido por que intento quitarme de en medio mis de valoraciones atentado personales, Efectivamente, yo Ali tengo que ser Ayad. Está la justo y visita, la juzgar visita aquí del Papa a la familia, ¿no? lo que deba de Efectivamente, ser. aquí vemos Pero Tailandia no a es toda la así. familia junto O a sea, Juan Pablo Tailandia, II, que lo eso que crea vaya a uno, salir de pues, esta tranquilizó un sentencia va a poquito tener un porque trasfondo político es la y sensación social de que allí. no estaban solos, ¿no? Que por lo Y menos había Tailandia Eso no ayuda. funciona como España. Sí, por parte No, del es como- Vaticano. que lo Y aquí comentes porque vemos tienes razón en ese sentido. la Es que foto es de lógico, ¿no? La gente está Enrique Rey flipando, y la gente, al te lo digo en lado serio, Carmen, tenemos la gente yo creo que está a su y amante, creo que con conocida todo como este su bombo y amante, Sabrina platillo Mirlandi. se creen, habrá quien Mirelli. se crea que Me están tuve que ayudando a aprender Daniel los nombres en Sancho y yo italiano. creo que no lo están O sea, haciendo. estos son los es lo mafiosos contrario. a los que de repente, No, a y través no del solo programa eso, de quién como sabe bien dónde, dice, ya, versión bueno, quieren Italia, de hasta lo de la repente se pena de relacionan muerte con el y caso. que ¿Por qué? hay Por más el caso, españoles. ¿por qué? Y A que ver, creo que uno de ellos se salvó, pero los casi en relaciona extremis, porque gracias fue a perdonado al esta final. mujer, a Claro, pero Sabrina seguramente que ese Minetti, tío que al no estuvo la final gente lo que hace saliendo fue en la prensa hablar todo para el este tiempo programa. Pero hablando no de fue ese fácil caso, no porque hubo fue presión esta social, no hubo presentadora la tal. que O intentó sea, quiero por decir, el todos los trasfondo que medios tuvo para un tailandés, localizarlo. ese Decir caso que fue él una cosa de andar falleció en por casa. Pero en este caso, los propios 1989, fue tailandeses están asesinado. diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el español este que Incluso descuartizó hubieron aquí a distintas una persona? llamadas donde O sea, el tailandés lo querrá pensar y Tailandia, que dirigían la a gente a lo varias mejor personas no a una repara en basílica, eso, la ¿no? gente La es de muy San simplista. Antonio en Tailandia es un Roma. país que Yo hasta hace creo poco que tuvo un sí, problema que importante de estén muy pendientes terrorismo porque son muchos datos. Si alguna vinculado vez a escuchan alguna, diferentes pues facciones, que no es me un lo país digan. ¿Y qué especialmente pasa? Que esta estable, o sea, no presentadora es un se Afganistán ni dirigió nada por el estilo, pero que tampoco es un país directamente a especialmente esa estable basílica, a a la zona de nivel donde están las criptas sociopolítico. y demás, donde Entonces están ahí o vas con mano de enterradas. Y hierro cuál es su o sorpresa te quitan de en medio rápido a cuando ti. ve Entonces, la tumba mucho ojo, y mucho también ojo, lo primero que ¿Y apuntas por qué? de cómo Porque se todos siente él, saben cómo que está él, estaba está muy muy tranquilo. vinculado Que sí, que sí, que sí. al Que Vaticano. Pero que sí, pero que sí. ¿Qué pasa? Que esta Él mujer sigue creo la que lo único pista que le ha pasado es y tras la visita localiza de su a madre, Sabrina. pues sí que le dio un ataque de La ansiedad, localiza, le pero de cuesta un resto pues poquito, no se le ve muy donde se dirige al afectado. Y principio que si le comentan que no, se comenta lo de que pena no de iba muerte, ahí, pues y ella, tampoco como buena creo investigadora que le que es, importaría se quedó mucho, ¿no? Que a esperando, su final fuera empezó a ese. mirar distintos No lo sé, mira, yo ahí no lo sé, yo ahí no lo sé porque creo, Carmen, no la que encuentra seguramente, hasta que y a lo no mejor me sé por equivoco, qué, y tú pido no sé si a disculpas veces es cosa de que si la alguien que escucha intuición este podcast toca en uno conoció, en o una fue de las amigo puertas o es amigo de y le abre. Sancho o Y familiar, ¿vale? entonces Pero le pregunta si es ella. no me da la impresión Y de que al sea principio, antes de decir una que sí, persona pues que lo crea típico, que ¿no? realmente La la empieza responsabilidad de sus actos va a llegar a hasta el cachear final. y demás, pues si lleva algún Yo micrófono, y creo la presentadora se que hay una presenta especie como que como es quitada de quién sabe dónde. de Y atmósfera le de, bueno, yo estoy aquí en dice, Tailandia, Sabrina, pero que se ve que tenía sí que muchas me voy a ganas la de hablar, pensión, que imagínate. yo voy a Esto cumplir fue lo que tengo que muchos cumplir, años porque al después. final No sé si hice lo que fue, quería no hacer, tengo el dato ahora porque pero lo tenía por aquí a mí nadie me apuntado, va a no lo quitar a lo encuentro, mejor de en pero medio, fueron ¿eh? muchos años después Eso de que cuando yo vuelve
voy a pudrirme aquí en la cárcel de Tailandia. Hablarse del caso, ¿no? Gracias a estas llamadas hay dinero que como que no quieren dejar dormir, y todas estas llamadas vienen sobre todo cuando fallece. Yo creo que él no lo tiene claro, ¿eh? Yo creo que a lo mejor hay una parte de él que lo ve todo bastante simple. Yo me sumo a tu disculpa, pero es verdad que lo que comentas es así según algún testimonio
bueno, que con la amante de alguno de los compañeros que mafioso con él en el instituto, mafioso, que ya veremos que está vinculado, pero totalmente, ¿no? Con el colegio, que estaba acostumbrado a hacer. Yo que estoy todavía diciendo, bueno, a ver si le encontramos la vinculación. Con la vinculación, entonces yo creo que puede ser lo que vaya todo por ahí, por lo que tú estás comentando. Tiene pinta. A ver, no me gustaría hacer un análisis llega un coche y ya está Carmen, de pensar de que toda la gente que le pedí, decir que ella niños de lo papá y de conoció mamá, en su momento, donde y demás, los padres no sabía que era un mafioso, suplen la falta de atención o la falta de afecto con dinero y con no te preocupes a lo que quieras, que nunca te va a pasar nada malo. No quiero decir que eso sea así porque creo que no es así. Yo he conocido a gente que no es así, pero es verdad que le pide Enrique de Pedi que se retira, que por favor, y con lo que estamos viendo y con las actitudes que vemos de él y demás, es un poco a casa una cosa así, ¿no? Que era una zona apartada, nunca pasa nada, ¿no? O sea, ¿qué pasa algo? Muy familiares donde claro, él también ahora vamos a ir por y efectivamente, bueno, Félix, como dice en el reportaje, en el documental, el amor y ella cómo hizo, ¿no? Lleva, no sospecha cómo acabó pues con Edwin. Y participó en la reconstrucción de los hechos con la policía y explicó cómo lo hizo, dónde lo hizo, cómo, de dónde. Bastante detalles. Pero eso es normal, pero en muchos casos ocurre. Cuando se admite un crimen y se accede a la reconstrucción judicial, pues... Pero es que, Félix, yo no sé, pero normalmente está el secreto de sumario o no se suele conocer detalles tan explícitos como el que hemos conocido en este caso. A mí eso también me ha llamado la atención. Bueno, pero porque la investigación fue tan rápida que el secreto de sumario, si es que hay secreto de sumario vigente tal y como lo conocemos de Tailandia, pues 24-48 horas. Y la tenían pues con 3 que drogaban, porque cada 2 por 3 la llevaban pastillas para que estuviera tranquila. No hay mucho que hacer. De todas maneras, ten en cuenta que el sistema jurídico tailandés es diferente al español en muchos aspectos. Y ella reconoció que identificó, es decir, los familiares de la víctima no pueden personarse como abogados para asegurar la condena del agresor. Solamente está el fiscal y la defensa. De hecho, cuando se da cuenta de que es ella, es un mundo diferente al nuestro. Entonces, las reglas jurídicas o de investigación policial y judicial que llega a pasar en España no podemos aplicarlas a Tailandia porque no funciona así. De que se salga de ahí y la lleven a otro lugar. Y al otro lugar la reconstrucción, en la reconstrucción, que la reconstrucción de los hechos no es una reconstrucción como vemos en una serie de televisión, o sea, no tiene nada que ver, es una reconstrucción judicial. La reconstrucción judicial en qué consiste, porque él va al apartamento y dice, pues mira, él se golpeó contra esto se graba en vídeo, ¿no? Él se golpeó contra este lugar, se dio un golpe aquí, yo cogí esto que había comprado, lo corté por aquí, luego me fui para no sé dónde y lo tiré a la basura. Se van al vertedero, lo acompañan, el tío indica más o menos por dónde lo dejó, luego van con él a la playa, pues mira, después de que ha muerto el tipo, ¿no? Alquilé, o fue aquí al lado, luego lo tiré por esa zona de allí. Una reconstrucción normal, no es una recreación cinematográfica donde él cada segundo lo tenga que interpretar, ¿no? Dar una serie de indicaciones básicas sobre cómo ocurrió y dónde ocurrió cada uno de los actos que han compuesto la conducta criminal. También hay personas, que tú lo sabes también, Félix, que hay un momento dado que necesitan se acaba el verano, ¿no? Quitar ese remordimiento. Sí, lo que pasa es que también te digo una cosa, Carmen, no sé, pero siempre pasaba... Vamos a seguir un poco, pero no mucho más. Yo creo que este tema va a traer cola con mucho más. Luego cuando cierran la cerradura de la prisión de Daniel Sancho y entre otros temas, la prensa se olvida. Y lo que dice la presentadora que es lo que siguió un año con ella porque muchos de los datos que ella le comentaba cuadraban, es decir, que lo que decía tenía su razón de ser. Entonces, bueno, pues fue así. Creo que para Daniel Sancho lo mejor que puede ocurrir es que nadie hable más del tema. Sinceramente. Eso es lo que pide con esta persona. Que por favor le preguntó en varias ocasiones, ¿no? Incluso pensó en liberarla, pero quiero decir que lo mejor sería que ni la prensa hablara del caso de Daniel Sancho y de Edwin Rivera. Esto con respecto a qué sería lo mejor para Daniel Sancho. Y hubiera acabado, si fue así realmente, acabar con el sufrimiento de esa familia. Edwin, cuando llegó, ¿quién se encontró allí? La familia de Edwin es bastante religiosa también, no creen en la pena de muerte, vinculada y bueno, han dicho que a ellos les gustaría que cumpliera la condena, pero bata, ¿no? Lo típico que los sacerdotes, no sé, del monje o lo que sea. Claro, ellos son mayores, no van a estar encima del caso todo el tiempo.
fin. Y ahí acaba la historia. Vamos a ver, pero ya te digo que me gustaría, Carmen, que nos quedáramos o que tus seguidores... Ahí queda la historia esta. Se quedaran con más datos que lanzó a nivel de Pico, ¿no? Ella no acompañó estamos a nadie dando al muchas lugar cosas del por Vaticano hecho, donde había pero no dejado... nos estamos dando cuenta que todo no le pasaron fotografías de diferentes monjes que hubiera de todo el mundo y sobre todo de... Nada, eso no se cuenta por lo menos en el documental, no se cuenta nada. Y ya lo único que da esa reflexión, pero me van ocurriendo cosas para que en las próximas semanas. Se me van ocurriendo cosas para que le preguntemos al hermano si alguna vez consigue hablar con él. Efectivamente, lo vamos a seguir intentando, a ver si mi italiano busca una persona que pueda ayudar. Que si queréis suscribiros a mi canal de YouTube, te lo consigo yo. Buscadme como Félix Ríos Criminólogo. Bueno, pues estas son varias teorías. Aquí vemos cuando falleció el enlace, ¿no? Para que Enrique de Peri, un accidente, y gracias por estar finalmente, y que está entrenado pues en esa basílica. Imagínate el poder, ¿no? que tenía este hombre para estar enterrado ahí. Era muy poderoso, era una persona muy conocida, y de hecho es de las que la persona y ha llegado que dice la frase el momento de decirles hasta pronto. El final de este episodio especial, estamos preparando el 8º episodio de la tercera temporada, y vamos a acabar este episodio igual que lo hacemos con los episodios habituales, con una frase que dice lo siguiente: no vivas en el pasado, no sueñes en el futuro, concentra tu mente en el momento presente. Y la canción elegida para este episodio especial viene de la mano de un oyente. Aprovecho para saludarlo. Gracias, Adrián, por la elección de esta canción, y animo a todos los oyentes a que hagan lo mismo cuando quieran. Es decir, si les apetece algún tema especial, si les apetece escuchar una canción en particular, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Perdona, aprovecho Carmen, también estas tumbas del Vaticano, gracias, que se supo darle las gracias a todos ustedes de que están ahí al otro lado de la sonda por acompañarnos cada semana. La canción es de la cantante y actriz Ana Mena. ¿Qué les digo? Y encuentran restos óseos humanos. Esto se lo tengo apuntadito por aquí. Que disfruten del camino. Es lo único que indica, que encuentran restos felices. óseos humanos, que pueden ser, bueno, Porque imagínate, nadie es perfecto. no, habrá también muchas teorías de y que recuerda de la Edad Media, que ¿no? la Habría vida que ver. Pero bueno, solo es interesante, perfecta. interesante. Lo que está claro es que el ADN no casa con la... No, ellos hicieron pruebas precisamente para ver si alguna coincidía con Emanuela, y no pertenecía ninguno a Emanuela. Así que todavía sigue, pues imagínate, pues esa esperanza por parte de la familia, ¿no? Todavía ellos creen, bueno, por lo menos el hecho de que todavía puede parecer que su hermana pues, puede estar ahí. No sé qué pensarán o que se están escribiéndote Y luego miraremos y tal. ¿Querías tocar alguna otra parte de la investigación? ¿Cómo está en la actualidad? En fin. Bueno, la actualidad sigue, que siguen investigando, la policía no se ha dormido gracias a casos como el que comentaba, ¿no? De Sabrina. Después apareció otra persona que se quería llegar, también quién sabe dónde, que decía que era el americano, que también dio pruebas, ¿no? De que, de hecho, hizo una llamada de que fueran a unos estudios cinematográficos, que allí iban a encontrar pues, una pista, y que encuentran pues, las flautas de Emanuela. ¿Ah, sí? La encuentran, entonces claro, empiezan a investigar si efectivamente era la flauta que en aquel momento llevaba Emanuela, ¿no? ¿Qué pasa? Que según los hermanos, sí, porque tenía todo el propio desgaste y todo de Emanuela. ¿Qué pasa? Que aparece este personaje que fue protagonista desde el principio, el americano. El americano tenía toda la pinta de lo que buscaba era protagonismo, de todas las datos y demás, y solicita al hermano hacer un buscar acá. Y Héctor Landry dice que sí, cualquier cosa por intentar encontrar a su hermano. Y fue fácil. Según cuenta Viejo, cuando vemos la entrevista, ¿no? Hay una cosa que la hermana comentó, ¿no? Y que solamente sabía el americano y la familia. No había otro.
lo dice en antena, ¿no? Y el americano pues se queda con esa duda, si había dado unos datos que podía haber averiguado por otra vía, pero ese dato no lo sabía. Entonces, bueno, usted se acuerda de lo que hizo hace 20 años, ¿no? Pero entonces, hay cosas que es difícil. Pero el americano al final, quiero decir, el americano ¿quién era? ¿Era un pitonizo o quién era? El americano al final era una persona que no era el que apareció al principio, las llamadas de teléfono, ¿no? El americano al final era una persona que ya incluso había sido denunciado en varias ocasiones por estar involucrado en casos de menores y demás de asesinatos, y era una persona que buscaba. Así que tal, una persona que aprovecha, lo que llamamos los espontáneos. Espontáneo que aprovecha el tirón para aparecer en televisión. ¿Qué pasa con Manolo Hernández? Que sigue la teoría y todo se centra, todo se centra en que yo lo decía, que es un tema muy denso, en el tema de la mafia y el Vaticano. Es decir, por eso nombraba al principio la visita que hizo Juan Pablo II a Polonia y demás, porque había un banco en el Vaticano donde se supone, presuntamente, se blanqueaba dinero. Y ahí está involucrado el Vaticano y la mafia. Y ese banco lo llevaba una persona que se llamaba, porque ya no está entre nosotros, Roberto Calvi. No estaba entre nosotros porque supuestamente en un principio se pensó que se había quitado la vida, pero al final se demostró que no, que es lo más probable es que tuviera que ver la mafia italiana para mandar un mensaje al Vaticano. ¿Por qué la mafia quería enviar un mensaje al Vaticano? Porque se blanqueaba dinero. Supuestamente se blanqueaba dinero. Hay un personaje que también aparece junto a Ernesto de Pedi, junto a Sabrina, junto al americano, que se llama, que lo tengo por aquí, a ver... Bueno, era un funcionario del Vaticano. ¿Qué pasa con ese funcionario? Que tenía mucho contacto con Juan Pablo II y que era la manera, que tenían la manera de blanquear dinero, era desplazar dinero de ese banco al Banco del Vaticano. Y así era como una manera de que allí no había tantos controles como los había en el otro banco. De hecho, una de las cosas que pasó fue que cuando entró una persona al poder, lo típico, ¿no? Un policía nuevo, ¿no? Otra persona que se dedicaba a investigar, descubrió que algo pasaba en ese banco y ¿qué hizo Roberto Calvi? Se supone salir huyendo, porque se perdió totalmente, se perdió mucho dinero, entró en bancarrota. Imagínate, se manejaba dinero. Pero ¿cuál es la conexión entre esa investigación de blanqueo de capitales en el Vaticano? Que seguro que lo habrá habido, como sí. Todos los pequeños estados se han dedicado consciente o inconscientemente a blanquear dinero, eso está clarísimo. Claro, pero quiero decir, ¿en qué momento se enlaza la historia con la historia de Manuela? Pues aquí, la teoría, una de las teorías es que una de las maneras que tenía el Vaticano de blanquear dinero era dándole el dinero a raíz de lo que comentó este hombre, de lo de las profecías y demás, de pasar ese dinero a un partido comunista que había allá, ¿no? En Polonia, que se llama Solidaridad. Vale, sí. ¿No? Entonces ellos le mandaban ese dinero, un dinero que realmente tenía que ser invertido pues, en las personas que vivían en el Vaticano, en las personas que estaban involucradas en que todo funcionara. Pues ¿qué pasa? Que la mafia se hizo eco de esto. Entonces lo que se comenta, la teoría que hay es que la mafia secuestró a Emanuela, una niña, una adolescente que vivía en el Vaticano, para presionar al Vaticano. Efectivamente. ¿Qué pasó a Roberto Calvi? Porque dice que también estaba relacionado la mafia con la muerte de Roberto Calvi, porque apareció debajo de un puente, ahorcado, se supone que era un suicidio, pero investigaron y se dieron cuenta de que no, que llevaba dinero encima y demás, y se quitó la vida, en este caso no, lo mataron por las investigaciones posteriores, en un puente con un nombre vinculado al Vaticano. Es como la lucha de poder, ¿no? Hay un mensaje, se supone, que quería enviar la mafia
al Vaticano a raíz de ese blanqueo de dinero. Es la otra teoría. Visto. Entonces, yo creo que la clave, bueno, que se dice que todo es una lucha de poder entre el Vaticano y la mafia italiana. Unas preguntas que me van surgiendo. ¿La flauta al final se intentó analizar a ver si había ADN de la chica o algo? ¿O solo lo que se comenta es que era su flauta. Que los familiares creen que era la flauta de ella. Sí. Pero ¿hubo alguna prueba irrefutable que efectivamente se tratara de la flauta de ella? No, que yo tengo conocimiento, no. Si alguna de las personas que están ahí al otro lado tiene algún conocimiento... Es por si aparecía en el documental, no sé, por si aparecía... No, sale como que, claro, aparece y la familia pues dicen que sí es, pero no hay ninguna prueba. Bueno, me imagino que sí, que la tendrán que haber pasado, ¿verdad, Félix? Porque es que si no, es verdad que son cosas curiosas, ¿no? Lo que pasa es que, como dices tú, son los años que eran, aunque ya esa fue encontrada a posteriori, sí. Ok, vale, si entonces hay personas conectadas en directo, simplemente me permito recordaros que hay varias maneras de contribuir a los contenidos del canal. Los tenéis todos en la descripción del vídeo. Recordaros también que tenéis tanto el Bizum como el GoFundMe, que lo tenéis también como publicaciones fijadas en el chat, que están activas las opciones de chat, super chat y super sticker, incluso si estáis viendo este vídeo en diferido. Y nada, simplemente que, bueno, en breve pasamos, si queréis, en nada, a preguntas que queráis formularnos o comentarios que queráis hacer, etcétera. No sé si querías añadir algo más, porque he visto que son las 10 diapositivas. ¿Había alguna teoría, alguna cosa más que querías añadir? Bueno, la teoría, al final, lo que comentábamos al principio, todo al final lleva al Vaticano. Entonces, un apunte, que es verdad que lo comenté al principio, lo del padre, ¿no? Un funcionario que vivía, incluso su familia, siempre ha estado vinculada al Vaticano, sirviendo al Vaticano. Cuando murió, que fue en el 2004, el pobre, sin saber el desenlace del final de su hija, ¿no? Dijo que el Vaticano le había fallado, ¿no? Es decir, claro, que también él tenía esas sospechas de que el Vaticano sabe más de lo que dice, ¿no? Y cuando falleció Juan Pablo II, lo que pensó mucha gente es que iba a morir ese secreto con él, pero no, fue a raíz de que falleció él cuando empezó otra vez a sacarse a la luz este tema por las personas que, como ven, empezaron a ser protagonistas. O sea, que es un caso que para mí me parece de novela, ¿no? No sé. Sería interesante saber si a fecha de hoy yo supongo que sí, el ADN de los familiares de Manuela supongo que estará en alguna base de datos que entiendo yo que tendrá Italia, como la tenemos nosotros también. Supongo que alguien habrá tenido la brillante idea de meter el ADN en la base de datos que en los 80 no existía, igual que aquí hasta finales de los 90 tampoco existía. Pero bueno, son cosillas interesantes que si alguna vez conseguimos dar con el hermano sería guay, ¿no? Saber un poco más de yo lo tema, que en estos casos lo que siempre se pide, ¿no? Y lo que pidió él al final del documental es que por favor, si alguien tiene algún tipo de información, da igual la que sea, pues que informe, ¿no? Que bueno, también una de las cosas es que son tantas cosas, Félix, una de las cosas que sale en el documental, que a mí se me partió el alma cuando lo vi, fue cuando dicen que quizás su hermana estaba recluida, ¿no? A punto de ser hecha, no sé si se dice nobrisa, no sé, bueno, para ser monja se puede decir. Había una persona que encajaba mucho con Emanuela, ¿no? Pues ellos cogen un avión, se dirigen hasta, creo que fue Luxemburgo, si no me equivoco. Imagínate, ¿no? Las hermanas se quedaron en casa y fue Pietro, fue su madre y el padre, y pensaban, ¿no? Tenían la esperanza de que a lo mejor le habían lavado el cerebro, que a lo mejor con todas las drogas que le pudieron dar en su momento, era ella, y cuando la madre entró, solamente le bastó unos segundos al hermano para darse cuenta de que no era su hermano. O sea que, en fin, en estos casos, pues, Dios mío, ¿sabes? Que dices tú, por favor, ¿no? El por lo menos saber el que le pasó a su hermana. Tremendo. Bueno, pues si quieres vamos a responder alguna pregunta o resaltar algún comentario de la gente que está conectada. Sí. Vamos a ver. Que digan algo, o callen para sí. Dice Nati, nos pregunta, dice, ¿la amante fue investigada? ¿Estuvo detenida?
Eso no se refleja, no. Directamente se le tomó testimonio y lo que se piensa es que, bueno, que tenía mucha información, pero que en ningún momento se le relacionó con el caso. Es decir, se recogió ese testimonio, pero en ningún momento la vieron como culpable, porque claro, el caso de Manuela está ahí en el aire, todavía no se sabe si incluso Enrico de Pedis estaba involucrado en su secuestro. Es que esa es la pena, ¿no? Que no hay ninguna prueba que los inculpen, ¿no? Es decir, ella lo comenta, sí, coincide mucho de lo que se dice, pero no hay pruebas que demuestren que efectivamente eso sucedió así. Visto. Luego comenta Elisa o pregunta que si la flauta, que si el americano en algún momento contó cómo llegó la flauta a su poder o cómo supo él de la existencia de la flauta. Es que no me quedó claro si la encontraron en un sitio o la tenía el americano. Se supone de que reciben una llamada y esta persona dice dónde está, pero no trasciende nada más. No trasciende si al final la puso él o no. Yo me da la sensación de que él al final, buscando protagonismo, le llegó esa información y la dio a conocer, pero no dio más datos. Es decir, una persona, como decían, muy narcisista, una persona muy complicada, que incluso, bueno, de psiquiátrico directamente. Ya te entiendo. Luego miraremos a ver ahí si aparece. ¿En el documental aparece el pavo? Sí, se aparece. Se aparece, bueno, se le ve, de hecho, si lo puedes poner después, ya simplemente lo que comenta, ¿no? Se le nota ese aire de grandeza, lo comenta Pietro Orlandi, el hermano, un aire de grandeza, una persona muy prepotente, ¿no? Una persona con la que iba y tenías que ir con pies de plomo, y él fue con pies de plomo, aunque tenía ganas de decirle de todo, para que él hablara y si tenía algún dato sobre su hermana, se lo comentara, pero se dio cuenta enseguida de que no tenía ningún dato de su hermana, que simplemente era porque había recopilado información y quería ser protagonista. Vale, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mila comenta aquí que le da más credibilidad a Sabrina que al americano. Sí, efectivamente, fue un año de conversaciones. La periodista, como bien comentábamos al principio, hubo detalles que comprobó y coincidían perfectamente con lo que comentaba Sabrina. Vale, comenta aquí también Mila que llamó mucho la atención que cuando todavía no se contemplaba la posibilidad de la muerte de Manuela, el Papa en una de sus homilías dominicales pidió por el alma de ella. Sí, es que eso es lo que a los investigadores les hizo dudar, ¿no? El hecho de por qué ya Juan Pablo II menciona en ese discurso que da de que por favor aquellas personas que tienen a Manuela que la dejen volver a su casa, ¿no? Entonces siempre se ha dicho por ello que Juan Pablo II y el entorno de él sabían más de la cuenta. De lo que contaban. Efectivamente. A ver, ¿alguna otra pregunta, chicos? Yo estoy convencida de que algo se me quedará por el camino, pero yo invito a que vean el documental, que está bastante interesante, donde se muestran muchos datos, pero claro, que al final, cuando lo terminas de ver, no estoy dando el sexto sentido ni nada por el estilo. Claro, pero supongo que el documental estará también muy bien realizado para que el espectador se quede ahí con la idea de que hay un super misterio alrededor. Claro. Lo que está claro que a día de hoy la policía sigue investigando, el hermano está incluso por su cuenta también buscando la manera de conocer más detalles sobre el caso y que las sospechas, pues ellos sospechan, ¿no?, de que el Vaticano sabe el desenlace, ¿no?, o lo que pasó realmente con su hermana. Vale. Gracias por la superetiqueta, Lisa, que nos ha hecho una superetiqueta de 5 euros. Gracias. Yo te digo la verdad, vamos a ver. ¿Yo cómo enfocaría ese caso? Por los datos que me has contado. Sí. Primero tendría que tener el dato seguro de desde dónde llamó la chica. Eso es básico. Mira, tengo aquí que dicen, eso sí lo tenía apuntadito aquí, Félix perdona, que Manuela creen que fue vista por última vez cerca de la parada de autobús de Guagua en la Piazza Sana en Roma, en una plaza ubicada en Roma. Claro, habría que estudiar. Yo te voy a decir mi teoría. Mi teoría, por los datos ahí me quedan y por la experiencia, es que normalmente en estas cosas la explicación más sencilla suele ser la más corriente. O sea, yo creo que seguramente fue de verdad lo que la niña contó por teléfono, pero seguramente era un pederasta, un pedófilo o alguien que quería engañarla, como pasa en muchas ocasiones, con ese cuento. Y pues se propasó y acabó con la vida de la niña. Y vete tú a saber lo que hizo con el cuerpo. ¿Qué sería lo básico?
poder averiguar, que vete tú a saber cómo eran los archivos en Roma en esa época, pedófilos que actuaran con ese modus operandi y que rondaran la zona circundante, pues donde la chica trabajaba, bueno, perdón, donde cogía la guagua, donde las clases a donde iba, en fin, porque está claro que el tipo tuvo que ser lo suficientemente convincente como para que ella se creyera que la oferta era real. Pero vamos, te puedo decir que en el caso de Malén Zoe Ortiz, la chica que desapareció en Mallorca, leyendo las actuaciones del otro día, uno de los sospechosos fundamentales era un tipo que se acercaba a las niñas con ese cuento, que era fotógrafo y que él trabajaba organizando grandes festivales en Palma, en Mallorca y no sé dónde, y era la manera del tipo de acercarse a las niñas de 15 años, de 14 años y tal. Y por ahí intentar ver si alguien pululaba en aquella zona con ese tipo de antecedentes y demás. Mira, y luego que suene la trompeta y que aparezca un cadáver cuyo ADN coincida con el de Manuela, claro. Tiene su lógica, ¿por qué? Porque también lo que comentábamos al principio, desaparecían muchas niñas, chicas, adolescentes, pero la casualidad